Bueno, hola para todos, mi nombre es Francisco Castaño y a continuación les voy a entregar un pequeño recorrido por lo que ha sido la historia de nuestra constitución, la constitución colombiana, desde hacer un recorrido pequeño desde 1886 a mediados del siglo XX y en lo que da el origen a la constitución política, la cual nos rige actualmente, que es la constitución de 1991. Entonces, pues comenzamos por decir que la Constitución de 1886, que era la que precedía pues la Constitución del 91, en ese entonces estábamos bajo el imperio de esa Constitución, una Constitución fuera de contexto, eh, con lo que era la realidad del país, y pues se tenía la necesidad de hacer una nueva Constitución que estuviera acorde a la realidad que vivía el país, a la situación que vivía el país y a las exigencias que tenía la sociedad y la política como tal en el país. Tal vez se vivió un momento difícil, pues la misma historia de Colombia pues ha sido una historia basada en la violencia, una violencia absurda, una violencia por política, algo que no ha tenido en ningún momento sentido, pero generalmente ha sido la tenencia de la tierra la que ha dado el origen al conflicto o a la violencia como tal entre los colombianos. Em, Mientras estamos bajo la Constitución del 86, pues estuvimos o tuvimos diferentes actos como la Guerra de los Mil Días, después tuvimos la separación de Panamá, la guerra bipartidista, que ya fue cuando se dio como tal el inicio de la violencia. Pero todo parte desde el momento que muere Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que parte la historia de Colombia en dos. La violencia se vuelve acérrima. eh, Después del Bogotazo, tal vez el Bogotazo viene siendo el detonante como tal de lo que vendría siendo la violencia en las décadas posteriores. Se viene una violencia compleja, una violencia difícil, la violencia en el campo, eh, la persecución por parte de liberales a conservadores y conservadores a liberales, lo cual lleva a una desestabilidad totalmente en todas las instituciones del país, en la sociedad, en la política, en todas las instituciones. Entonces el país entra en un desorden total a base o a raíz de lo que es la violencia. Después de esto, pues se da origen a otras situaciones como la colonización campesina. Entonces, esos desplazamientos que se formaban al partir de la violencia hacían que los campesinos fueran a tomar otras regiones del país. Entonces se desplazaban de una región a otra y se acentuaban esas tierras que decían tener dueños, pero eran grandes terratenientes o latifundistas, y los campesinos entonces em, creyendo pues que ellos eran los que trabajaban la tierra, que eran los que la producían y los que vivían en esa tierra, pues tenían derechos sobre ellas. Empieza la colonización de estas tierras y esto da origen a otros conflictos más grandes entre terratenientes y colonos, que eran campesinos, que eran los que trabajaban la tierra. Estos grandes latifundistas pues obviamente tenían influencias en el Estado y por tanto el Estado los respaldaba en cuanto a la posesión de sus tierras, pues da origen a nuevos conflictos, eh, a persecuciones a estos campesinos, los empiezan otra vez a desplazar de sus tierras, aparte de tener tinte político, porque en su mayoría estos campesinos eran liberales y estos grandes terratenientes eran conservadores. Entonces empieza un desplazamiento muy álgido, muy grande en la mayoría del país, pero pues generalmente en la región del Sumapaz, en el Meta, en el Caquetá, en el Huila, en el Tolima, que son los departamentos que más se ven afectados por estos desplazamientos. Y esto da origen a las denominadas autodefensas campesinas en ese momento, que eran grupos de campesinos que se organizaban para defender sus tierras y pues obviamente para salvaguardar sus vidas, que era lo más importante en ese momento. Más adelante, ya con la influencia política liberal, estas autodefensas campesinas se vuelven en resistencias campesinas o resistencias liberales campesinas, y se vuelve algo ya con más tinte político, con un objetivo más político, más allá de salvaguardar sus tierras. Em, Más adelante, bueno, se llevan a cabo unos procesos de paz con el gobierno, unos procesos de paz que no terminan muy bien. Los campesinos cumplen, devuelven, se regresan a sus tierras, entregan las armas y después el Estado
en manos de la policía y por orden del general Rojas Pinilla, em, resultan asesinando a estos campesinos que habían entregado las armas y se regresa otra vez el conflicto y da origen posteriormente a la década de los 60 a lo que es denominado las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, FARC, y pues ya el contexto de la violencia toma otra forma y se convierte en algo totalmente diferente. Después viene la creación de la UP, que es un brazo, se decía que era un brazo político de las FARC, entonces se crea la UP por un llamado que le hace el gobierno y la sociedad a las FARC, que la violencia no es la salida, que la violencia em, no es el método para poder llegar al poder y que pues hay una oportunidad grandiosa y valiosa de llegar o de participar en política. Un brazo de las FARC, también del ELN y de otros movimientos, crean lo que es la UP en ese momento, la Unión Patriótica, y empiezan a participar en política. Inicialmente pues tienen una participación mediana, pero a mayor plazo pues se va dando una mayor participación de la Unión Patriótica en las instituciones del gobierno y elegidos por cargo popular. La UP desafortunadamente son exterminados en diferentes circunstancias. Son asesinados dos de sus candidatos presidenciales por la década de los 80. Asesinados más de 5.000 militantes, entre ellos congresistas, concejales, alcaldes y demás militantes del partido. Después viene la creación del M-19 y su posterior desmovilización, que más adelante vamos a hablar de ellos. Ya para adelantarnos a la época a la década de los 80, que es como tal la década que precede la Constitución del 91, desafortunadamente contar esta historia es hablar de violencia, es hablar de muertes. Entonces, vamos a hablar de las que más de pronto afectaron la historia según por apellido o por importancia dentro del gobierno y dentro de la sociedad, ¿no? Porque pues muertos hubo por montones, pero de estos son los que más se habla. En el 84 muere Rodrigo Lara Bonilla, quien era el ministro de Justicia de ese entonces, eh, un ministro que le declaró la guerra total al narcotráfico, a los narcotraficantes que en ese momento tenía el país y pues obviamente a Pablo Escobar. Este tipo pues se metió como tal en las entrañas del narcotráfico y desarticuló ciertas estructuras que tenían, que también afectaron tanto a narcotraficantes como a políticos que estaban inmersos dentro del narcotráfico, lo cual pues lo llevó a su muerte. Era de esperarse que lo iban a matar, aún sabiendo los tentáculos tan grandes que siempre ha tenido la historia política de este país. A él lo matan el 30 de abril del 84, lo acribillan aquí en Bogotá y bueno, entonces digamos que en ese momento era o vendría siendo lo que es ahora un muerto más a manos de políticos y narcotraficantes. Un año después, el 6 de noviembre del 85, el M-19 se toma el Palacio de Justicia. em, en confusas, esto se da en unas confusas, en unas confusas causas. El M-19 llega, se toma el Palacio de Justicia y después entra el ejército a asesinar y acribillar a todo el mundo. Un M-19 que en ese momento no estaba matando absolutamente a nadie, se había tomado el Palacio de Justicia y quería negociar unas cosas. El ejército entra por orden pues, de sus comandantes, entran a sangre y fuego y bueno, en este momento todavía sigue siendo materia de investigación, aunque todo apunta a que las desapariciones, como se ven en ciertos registros de video, pues se da a entender de que estas desapariciones y la mayoría de las muertes se dieron a manos de la fuerza pública y por eso todavía hay ciertos procesos judiciales que están abiertos. Em, Posterior, pues entonces se da el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Em, Todo da a decir de que fue simplemente un, un crimen de Estado. Digámoslo de esa forma, el Estado con sus fuerzas aliadas ilegales, no, o más bien al margen del ordenamiento jurídico. Se habla de paramilitares, se habla de narcotráfico y todo apunta a que la transformación que le quería dar Luis Carlos Galán
al Estado colombiano y a la forma de hacer política en Colombia, no le convenía la estantería de la oligarquía y de muchos sectores políticos y económicos del país, lo cual lo llevaron a su muerte. Es lo más obvio que podía pasar. El 9 de marzo de 1990, entonces ya viene la dejación de armas del M-19, un acto que marcó la historia de este país de la violencia y del conflicto, y además se invitaba a los demás, a las demás facetas de las armas o del conflicto armado como el ELN, el M-19, el EPL y otros em, grupos más, pues se les hacía la invitación de que dejaran las armas y estos pues no accedieron a dejarla. Después de 16 años de lucha, de lucha armada como tal y 2 años de, de negociación, pues se llegó a su buen acuerdo y se firma el acuerdo y pues el 9 de marzo se entregan las armas. De estos hay que recalcar que muchos del M-19 los asesinaron y pues otros pudieron participar en política. Fue una desmovilización muy buena además porque se logró que todos los guerrilleros pudieran rehacer su vida, unos dentro de la política, otros dentro de la economía, pero que no se armara más delincuencia, que eso era lo que se temía. Entonces fue uno de las desmovilizaciones más, no digamos que perfecta, pero sí mejor llevadas a cabo. En el 90, el mismo año, 10 días después, 11 días después, muere Bernardo Jaramillo de la UP, seguía el exterminio, siendo candidato presidencial lo asesinan. Y esto hacía más que de que se demostrara a nivel internacional de que había una forma sistemática de asesinar la izquierda colombiana, que todavía se mantiene en la actualidad, aún después de haber pasado 26 años, 27 años de que haya muerto Bernardo Jaramillo. En este momento todavía se mantiene el patrón de que a la izquierda la siguen asesinando en Colombia. Pero eso es otro tema que de pronto en otro video podremos hablar. El 26 de abril del 90, para ese mismo año, asesinan a Carlos Pizarro. Apenas no han pasado ni 2 meses que han entregado las armas. Y esa fue su condena, entregar las armas, en mi concepto. Él entrega las armas, quiere participar en política y la oligarquía, la estantería de la oligarquía no va a permitir pues que arriesguen lo que han construido tanto, con tanta sangre y con tanto esfuerzo. Pues era de esperarse de que Carlos Pizarro lo asesinarían siendo candidato presidencial. Entonces otro muerto más a la lista, otro líder que asesinan y pues bueno, otro mártir. Después pues ya se crea la séptima papeleta, que era un grupo de jóvenes que querían, que veían la necesidad de cambiar el sistema político del país, que se necesitaba una nueva constitución, que nos estábamos matando eh, por cuestiones políticas y que habían matado pues a todas las personas con las que ellos se identificaban. En ese momento no teníamos un líder que nos llevara, sino ya nos habían matado a todos. Entonces fue un momento en el que la juventud se organiza y dice como no más, vamos a salir adelante, vamos a sacar este país adelante y pues convocan o hacen la convocatoria, la propuesta pues de una Asamblea Nacional Constituyente y utilizan los medios de comunicación, hacen marchas, se meten en todo el cuento y logran su cometido. Con tal fue que ese mismo año pues el presidente de turno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente pues es convocada para todos los sectores políticos, entonces entran los liberales, los conservadores, los que se acaban de desmovilizar del M-19, que esa era una de sus funciones también, ¿no? Y otras tendencias ahí que salen de los mismos partidos tradicionales, pero que se disfrazan con otros nombres para tener más participación y pues obviamente más poder de decisión en cuanto a lo que se acordara respecto a esta constitución del 91. Se crea la constitución del 91 y pues para muchas personas sería la solución del problema, pero como tal no. Se crea la fiscalía, la tutela, la corte constitucional y la elección popular de gobernadores, pero como tal que cambie el sistema político o que transforme como tal en esencia eh, lo que necesitaba en la sociedad colombiana, no. Si nos damos cuenta hoy, estamos hablando de 27 años después, las cuestiones siguen iguales. No tenemos un cambio de fondo. Se necesita una tutela, crear una tutela para hacer valer los derechos fundamentales, cuando la misma Constitución en su preámbulo dice que prevalecen los derechos, porque es un Estado social de derecho. Pero pues nos damos cuenta de que crean una tutela es como crear la herramienta para hacer valer
nuestras herramientas con las que hacemos valer nuestros derechos. Entonces es algo que no va más allá del objetivo y simplemente son pañitos de agua tibia. La Constitución del 91 no nos ha solucionado absolutamente nada como tal y lo que decía Garzón se sigue manteniendo en pie siempre y cuando la sociedad se organice no en armas, sino socialmente, podemos tomar las riendas del país y darle un nuevo rumbo a nuestro país. De otra forma, seguiremos de la misma forma. ¿Por qué mataron a Garzón? Por decir la verdad. ¿Por qué mataron a Galán? Por decir la verdad. ¿Por qué mataron a Pizarro? Por querer decir la verdad. Y así van a seguir matando muchísima gente que le quiere dar la verdad a este país. Es decisión suya, mía y de los demás colombianos de que en las próximas elecciones queramos darle la verdad al país. Muchísimas gracias.